Jovencitos, una vez más, muy buenos días, buenos días. Nos está costando arrancar desde el inicio con mayor número. ¿Qué está pasando? Jovencitos, buenos días. Hola, hijo, buenos días, Gonzalito. Los demás, Buenos días, buenos días, profesor. buenos días, Florcita. ¿Qué tal? ¿Qué tal examen? Buenos días, profesor. Coméntenme vuestro examen. ¿Qué tal les ha ido? Facilito, ¿no? Gonzalo. Buenos días, Angie. Muy bien. Por lo menos por este medio es bueno, saludable empezar el día, por lo menos saludándonos. Les comentaba, los preguntaba, ¿qué tal examen? Me asombra vuestro silencio, les digo. Y hasta a veces desespera, ya les he dicho, si de este trabajo virtual quisiéramos desterrar es esta modalidad de trabajo, pareciera que uno habla, trabaja solo únicamente con su pantalla y los demás, tiene que haber alguna forma, aunque sea mínima, de interacción. Jóvenes, ¿qué tal? Gonzalito, ¿qué tal el examen? Más o menos, ¿por qué más o menos? ¿Y qué alternativas tenía? Aportes. Así venía la pregunta. Porque en el grupo ayer me daban otras alternativas, salvo que hubieran, no, imposible que cambien las preguntas. Como consecuencias debe ser, ¿no? Y hacíamos mención a la Sí, lluvia. profe. Ah, sí. A ver, Miriam. Sí, profe, viendo como consecuencias cuál de ellos era. Y las alternativas, lo que dijo mi compañero, sí ven a esas. Y ahí la lluvia ácida debía ser. Si es que, sí, bueno, esto lo hemos analizado con más detenimiento en grupo ayer y ellos me establecían incluso, no sé si sea buena la memoria, ¿no? Las alternativas uno a uno hemos ido deslizando y a la forma que ellos me han planteado llegamos a la conclusión de que era lluvia ácida, ¿no? Ahí nomás. En mesetas espero que no hayan tenido problemas. ¿Qué más les han preguntado? Características del Pacífico, ¿verdad? Temitas que hemos desarrollado. Bueno, ayer rapidito nomás hemos tenido una consulta con los responsables en el área de geografía. He establecido que este tercer examen lo llevaremos a cabo hasta minería. 5 balotas para este cuarto o para este tercer examen y nos quedarían 4 para el último examen, ¿ya? Entonces, con estas indicaciones aún me sigue sorprendiendo por qué tan reducido número de estudiantes tenemos. Me imagino algunos ya por la desesperanza de los resultados del primer y segundo examen, el cual yo destaco como algo negativo. Jóvenes, obviamente esto no debía decirles a ustedes, ¿no? Porque se supone que ustedes son aquellos que están continuando en la batalla, pero no es lógico, ¿no? No solamente por el aspecto económico, porque se supone que vuestros padres han invertido en pagar todo un ciclo, ¿verdad? ¿No? No solamente por eso, sino debemos acostumbrarnos en la vida a terminar lo que empezamos. Hemos empezado cerca de 80 estudiantes este anhelo de conseguir una vacante en la UNSAC
Y miren, estamos empezando nuestro tercer periodo con menos de 30 estudiantes, ¿no? Y eso obviamente preocupa. Vuelvo a recalcar, eso no debía decirlo por ustedes. Lo hago por ese grupo que me imagino está desistiendo o está por desistir o simplemente se ha hecho ganar por el frío, por la modorra hoy día, ¿ya? Bien, jovencitos, entonces con estas principales indicaciones estableceremos nuestro tercer mes de trabajo. Y para establecer nuestro tercer mes de trabajo, tenemos como punto de partida el estudio de la atmósfera y el cambio climático. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? ¿Se observa lo que estoy compartiendo? ¿Visualizan, jóvenes? Perfecto. Muy bien. Empezaremos hablando de la atmósfera, de esto que comúnmente llamamos aire, ¿no? Esto que está en nuestro entorno, coloquialmente llamado aire, viene a ser lo que es nuestra atmósfera. ¿Y qué es este aire o qué es la atmósfera? Es una capa gaseosa. Y si hablo como capa gaseosa, determinemos, ¿no? Está formado por un conjunto de gases. Hay que destacar que esta atmósfera, por sus características particulares, nos lleva pues a una conclusión que determinamos cuando hablábamos del universo, ¿no? Cuando hablábamos del universo, vimos nuestra significativa posición, primero en el universo, en nuestra galaxia, en nuestro sistema, y de pronto llegamos a una conclusión que en el universo somos como en el desierto representado por un granito de arena, ¿no? Somos casi nada. Y ahí surgió la primera reflexión. Siendo casi nada en esa inmensidad, dijimos, ¿será posible que seamos el único privilegiado, ¿no? El único lugar donde nos haya regalado, ¿no?, este don que se llama vida? De pronto, las características que presenta la atmósfera, ¿no?, nos lleva a aseverar, a decir, sí, somos el único planeta donde hay vida, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta el momento no hemos encontrado otro mundo, otro planeta, otro espacio exterior, ¿no?, otro lugar en el espacio exterior que tenga las características de nuestra atmósfera. Por ahí, cuando hablemos o cuando hacemos mención a esta atmósfera, diremos, es de repente el elemento más importante, el elemento más vital, ¿no?, el elemento imprescindible para establecer la conclusión de que en nuestro planeta es posible la vida, ¿no? Ya que sin esta atmósfera no podría establecerse ninguna forma, ninguna expresión de vida, ¿no? Vemos acá cerca nomás en nuestro único satélite que tiene una atmósfera totalmente ralificada, ¿no? Una capa de gases totalmente ralificada que envuelve la superficie lunar y la vemos totalmente árida, desértica, ¿no? Y vamos a establecer en un primer lugar cuáles serán las características de esta atmósfera. Como primera, diremos que esta atmósfera, como vemos, aparentemente hasta ahora, ¿no?, es transparente e impalpable. ¿Qué significa, no? Gracias a Dios, por ejemplo, a estas alturas o en estas alturas, donde se ubica, por ejemplo, más allá de los 3.000 metros, nuestra ciudad del Cusco, y jóvenes que puedan estar viéndonos de otras regiones, provincias, distritos, otras latitudes, en la región andina podemos establecer ese privilegio, ¿no?
que nuestra vista puede llegar hasta donde termine el horizonte, gracias a esa característica transparente, ¿no? De nuestra, es impalpable, no lo podemos tocar, ¿no? Está en contacto con nosotros, pero quisiéramos acariciar al aire, quisiéramos acariciar, gracias atmósfera por darnos vida, ¿no? Impalpable. Otra característica, obviamente, como empezamos, ¿no? Capa gaseosa. Y si estamos hablando de su característica, digamos, está conformado, está estructurado por un conjunto de gases, ¿no? Que en conjunto, valga la redundancia, los llamamos aire. ¿Qué características más podemos destacar? El aire puro, estamos hablando de aire puro, ¿no? No tiene color, nuestra irresponsabilidad a veces le da color, algunos problemas que tenemos a veces al aire le da sabor, le da olor. Por consiguiente, en términos generales, podemos decir que esta atmósfera, ¿no? En su carácter natural, es incolora, insabora, inolora, ¿no? No huele. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Que esta atmósfera es bastante dinámica y activa, ¿no? La atmósfera, el aire no está quietecito cubriendo a la atmósfera y punto, ¿no? Sino que se va desplazando de un lugar a otro. Y si nos alcanza el tiempo estas 2 horas o a más tardar esta semana, que terminamos, espero terminar esta balota, ¿no? Sabremos, ¿no? Si es que ya lo saben a buena hora. ¿Quién mueve al viento? Recuerden, ¿no? Recuerden que en un momento hablamos un poquito haciendo memoria, aunque ya algunos habrán reseteado, como solemos recomendar, borren la memoria, vuestra memoria de geografía del mes anterior, ¿no? Recuerden, cuando hablamos de corrientes marinas, dijimos, ¿y quién mueve a las corrientes marinas? Los vientos alisios generados por el movimiento de rotación. Pero de pronto, cuando salimos de casa a la calle, a la avenida, al parque, sentimos algunos ligeros desplazamientos de este aire, ¿no? Ligeros vientos. Y nos preguntaré, ¿y quién está impulsando? ¿Quién mueve ese viento? ¿Quién está soplando? Literalmente diremos, ¿ya? Y si saben, a buena hora. Si no, nos enteraremos clases más adelante. Una característica de la atmósfera, como todo gas, se puede comprimir, podemos comprimir, ¿no? Y ustedes saben el poder que tiene el gas cuando se comprime, ¿no? El gas comprimido se utiliza en muchas actividades del ser humano, en la industria, hasta en situaciones domésticas, ¿no? Todo gas, como que es componente estructural de nuestra atmósfera, se puede comprimir. Es inestable, ¿no? Por esa inestabilidad es que se mueve con facilidad de un lugar a otro. Y esa inestabilidad la disfrutamos de mejor manera aquí, en la altura, en la región andina, ¿no? Su espesor es variable, definitivamente que sí. Cuando hablemos de la estructura de la atmósfera, vamos a establecer que su espesor más o menos varía en la proporción de 2:1. ¿Cómo es esto en la proporción de 2:1? Que vamos a encontrar aproximadamente un espesor de 500 kilómetros en los polos y 1000 kilómetros en torno a la línea ecuatorial. Esto significa que nuestra atmósfera es más densa, más gruesa, aunque sea, veámoslo así, sobre la línea ecuatorial, y mucho más delgadita, estamos viendo, sobre los polos. Precisamente en la década de los 70,
hubo un gran meteorólogo que vino y se puso a estudiar acá en el hemisferio norte, ¿no? Estudiando las masas de glaciar en este lugar, ¿no? La intención original era obviamente estudiar el proceso que ya alarmantemente, ¿no? Se encendían unos foquitos rojos para decirnos, parece que los polos están empezando a descongelarse, ¿no? Están incrementando el nivel de temperatura. Y obviamente el ánimo original de este científico fue a estudiar esto, pero de pronto fue recolectando capas de nieve, ¿no? Desde las superficiales y hasta las más profundas. Además de otras características, encontró una gran diferencia, que entre las capas más profundas de hielo, ¿no? 50, 100 metros, había una característica, por decirlo así, de pureza en el agua al derretirse, ¿no? Pero en el estudio de las capas superficiales, además de encontrar elementos, componentes característicos del agua, encontró alguito de radiación ultravioleta, lo que le llamó la atención y comenzó a lanzar una especie de globos para analizar la estructura de nuestra atmósfera en este lugar. Y se dio con una gran sorpresa de que sobre este lugar, ¿no? sobre el Polo Norte, nuestra gruesa capa, entre comillas, nuestra gruesa capa de ozono simplemente se había debilitado o se estaba debilitando, razón por la que ya no estaba cumpliendo sus reales objetivos y ya se notaba una gran presencia de intromisión, de invasión, podemos decir, de penetración de rayos ultravioleta. Por eso, sugestivamente, su libro lo llamó La Tierra es hueca, ¿no? ¿Por qué? Porque notó que aquí en el Polo Norte surgía esa gran primera alerta de avisarnos de que en este sector la capa de ozono ya no estaba cumpliendo adecuadamente su tarea, su función. Esto que ya se ha convalidado en todo el planeta como una gran realidad, ¿no? Algunas otras características más podemos destacar, claro que sí, entre otros diremos que es elástico. Si podemos comprimir, obviamente es aprovechando su elasticidad, ¿ya? Que obviamente estas características también son comunes a la mayoría de gases que encontramos o que conocemos. Después haremos mención a la importancia. ¿Por qué será importante nuestra atmósfera? Dijimos en un principio, ¿no? Conjunto de gases que hace posible la vida en el planeta, ¿no? Por consiguiente, sin esta atmósfera que conocemos, no habría posibilidades de vida como la que nosotros conocemos y tenemos, ¿no? Definitivamente esta atmósfera a nosotros nos abastece, a todo ser vivo, ¿no? Animal o vegetal, nos abastece del elemento indispensable para la vida, el oxígeno, el aire, lo que alguna vez un filósofo, me imagino ustedes ya deben saber quién, cuando se le preguntó, ¿y para usted cuál es el origen de la vida? En esa tarea donde alguien decía, el agua, el fuego, alguien se animó a decir, el origen de la vida es el aire, ¿no? ¿Y se acuerdan quién habrá sido? Hasta repaso de filosofía vamos a hacer, ¿ver? Anaxímenes. Gracias a esta atmósfera es que podemos oír los sonidos, a veces la ensordecedora bulla, porque esta capa gaseosa
es el vehículo importante donde se transmite, se propaga las ondas sonoras, ¿no? Si estuviéramos en la presencial, ¿no? En un salón del CEPRU y sintiéramos que no hubiera oxígeno, ¿no? No hubiera atmósfera, yo puedo estar gritando, zapateando, como no hay atmósfera, las ondas sonoras no hay donde puedan coger para, ¿no? Para utilizar como vehículo, como canal de difusión, ¿no? No me podrían escuchar. Gracias a la atmósfera es que es posible que esas ondas sonoras atraviesen el espacio hasta donde se pueda. Ahora, otro detalle de importancia. Profesor, ¿ha habido algún cambio en el curso? ¿Algún cambio en el curso? Vuelvo a recalcar, les decía de acá, cambio, a ver, por favor, hija, ¿cambio en qué sentido? Dímelo. Cambio, Valerie. Es como otra vez, profesor, disculpe, ha habido algunas cositas se le han aumentado, o sea, no sé si se da cuenta, no sé, la otra vez creo que se le añadió río principal, no sé qué, por eso le pregunto si ahora ha habido algún cambio, o sea, alguita se le añadió o nada. No. Y Nada, o sea, para eso tienen como referencia el material que ya les han compartido. Ese material es para nosotros el punto de partida de como les decía, ¿no? Es nuestra Biblia. Lo que dice ahí es lo que se establece para los exámenes. Y dentro del desarrollo de los ciclos, nunca ha habido ni debe haber cambios. Ya les han presentado el texto, eso es lo que vamos a trabajar, ¿no? Por ejemplo, ahora yo lo asumo que ha habido un gran error para este segundo examen, porque les decía, en un primer momento decía 4-4, pero simplemente se publicó, ¿no? Los temarios para el segundo examen, ya no se dio marcha atrás, se respetó. ¿Ya? Por el momento no hay cambio anunciado. El profesor, yo texto sí que... un cambio. Dime, Valerie. Comparé con mi resumen, creo que sí hay un cambio. No, creo que no hay nada. Revísenlo de mejor manera, yo lo he revisado Sí, y pero no se está veo. en lugar de Valerie, a ver si te pegas un poquito más al micro para escucharte mucho más mejor, hijita, ¿ya? la profe. Gracias, hija. Cualquier pregunta, ya saben, me interesa absolverlas. Seguimos en atmósfera. Yo estoy más bien, ¿no? De repente están buscando voz separata, no encuentran características, no encuentran importancia, así como de manera directa, pero si lo leen la parte introductoria de atmósfera, van a destacar que decimos de repente un poco de desorden, sin querer queriendo, se habla de las características, se habla de la importancia, ¿no? Yo estoy ampliando un poquito más, nada más, ¿ya? Esto que estoy haciendo no es porque ha modificado, sino esto básicamente corresponde a mi ampliación, a mi manera, a, a ese plus que se pone característico al trabajo de cada uno de ustedes, ¿ya? No me gustaría hablar directamente de la atmósfera, solo haciendo referencia a lo que dice vuestra separata, ¿no? A lo que dice vuestra separata, y de frente hablar de las características. Este es, disculpen, el valor agregado, o si gustan, el valor desagregado por parte del profesor. Como cuando trabajamos hidrografía, ¿no? Si se han percatado. Cuando trabajamos hidrografía el mes anterior, el texto de frente te habla, ¿no? Características, estas son las características. Lo que nosotros, y eso de una u otra manera creo que nos ayuda a la experiencia, lo que nosotros en primer lugar hemos hecho en hidrografía énfasis a conocer las características de un río, ¿no? ¿Qué es el origen, qué es el curso, la desembocadura, caudal? Primero, ahí le hemos dado bastante énfasis. ¿Para qué? Para que una vez entrado a las cuencas, inmediatamente, ¿no? Identifiquemos. A ver, la cuenca del Pacífico, ¿cuál es cómo es su caudal, ¿no? La del Amazonas, para entrar directamente. Lo que el texto no le hace enfoque ese pedagógico. Entra de frente causa y caudal, y a veces, y lo hemos palpado acá, ¿no? Cuando yo les hacía algunas proposiciones para destacar una diferencia entre caudal y torrentosidad.
¿no? Y creo que esas cositas me ayudan a que el tema se deslice de mejor manera, como se ha deslizado. Tanto es así que ha llegado un cuadrito en donde yo les he sugerido todo lo que hemos hablado, podemos resumirlo en ese cuadrito, siempre referido al origen, curso, desembocadura caudal. Y, bueno, vuelvo a recalcar, la experiencia me ha ayudado a desarrollarlo de esa manera. Lo mismo hago ahora con lo que es al trabajar de la atmósfera, ¿ya? No es que haya modificaciones. Les hago mención también a esto seguimos con la importancia que la atmósfera regula la temperatura ambiental, ¿no? Miren, siempre en comparación con el escenario más cercano que tenemos a nosotros, la Luna, ¿no? Ese proyecto de acá 2 años de nuevamente ir a la Luna sigue en pie, por ejemplo, en las grandes potencias, ¿no? En la Luna, hemos dicho, hay una atmósfera muy, muy ralificada, ¿sí? En cambio, nuestra atmósfera estamos viéndolo como una estructuración más densa. Entonces, en esa característica acá, nuestra atmósfera nos permite regular la temperatura, lo que no sucede en la Luna, ¿no? En la Luna, literalmente, llega el día, llegan los rayos solares a la superficie lunar y la temperatura comienza a subir 40, 45, 60, 70 grados en el día, cuando llegan los rayos solares. Y cuando los rayos solares, como la Luna también está en proceso de rotación, ¿no? Llega a la noche, la superficie lunar ya no recibe la luz del sol, la temperatura inmediatamente desciende menos 50, menos 60 grados, ¿no? Porque no tiene la característica de nuestra atmósfera. ¿Cómo es que regula? ¿No? Y esto se nota de mejor manera, por un lado, en las regiones bajas como la costa y en las regiones altas como nuestro Cusco. En las regiones bajas, y desde acá ya vamos aprendiendo algo, ¿ya? Que nos va a ayudar bastante a hablar el resto de elementos, por ejemplo, del clima, ¿no? Ya vamos gestando la atmósfera, el aire de las partes bajas, como la costa, lo vamos a comparar como si fuera una taza de Quaker. En cambio, el aire, la atmósfera de las partes altas, como el Cusco, la región andina, vamos a asumir que se asemeja a una taza de café o té, ¿ya? Yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la taza de té y la taza de Quaker? ¿En qué se diferencia? Que la taza de café tiene calorías y la taza de cualquier es un alimento nutritivo que nos ayuda. Uno es más espeso. Ahí está, Smith, ahí está José Manuel, Sí. ¿no? El Quaker es más espeso y el té o el café es más ralo. La siguiente pregunta Creo que ayuda también ayuda con la gastritis por el tema de que porque es gomoso y ya, creo que perfecto, ya. No entremos más detalle, entremos a eso de la forma. Ahí quiero empezar, ¿no? El Quaker es... sería gomoso, profesor. No sé si me entiende. Sí, mamacita, sí. Ya estamos yendo a sus virtudes, yo ahorita estoy con una taza de Quaker, ¿no? A sus virtudes digestivas, ¿no es cierto? Pero básicamente quiero entrar a esa primera diferencia que me han identificado, ¿no? A lo de espeso, gracias. De igual manera, Smith, tú estás en mejores condiciones que yo creo, ¿no? Ahí te veo hasta con un montado. En la cama todavía lo peor, ¿no? Yo sentadito acá en mi estudio. ¿Dónde? Yo estoy viendo que estás en la cama ahí, en la cama bien atendido y solo con tu celular, ni siquiera con tu laptop, ¿eh? Ya, volvemos, ¿no? Yo quiero partir básicamente a esa diferencia, yo quiero partir a esa diferencia original que hemos encontrado. El Quaker espeso, el café ralo, líquido, listo. Voy a la siguiente pregunta. ¿Qué pesa más? ¿Una taza de Quaker, una taza de café? Una taza de Quaker. Obviamente, porque es más denso, ¿no es cierto? Entonces, esa es la principal característica. Ya sé a dónde quiere ir, profe. ¿Valerie? Ya sé a dónde quiere ir.
Ya, a ver, ¿a dónde quiero ir? Ayúdame, mamá, ayúdame a llegar más antes. Ya, creo que se está refiriéndose a la troposfera. ¿Aquí es más denso o porque creo que estas capas de la atmósfera tienen características y nos está dando ejemplos, algo así? Por Ya, eso nos perfecto, está ¿no? diciendo que Obviamente, perfecto, gracias Valerie por ayudarme, ¿no? Miren, aquí en el Cusco les decía, aunque ya van a ver, ¿no? Quienes tienen la posibilidad de observar en nuestro entorno, yo por ejemplo tengo la suerte de ver todo el Valle Sur hasta el aeropuerto, ahorita el movimiento de avión, pero ya no tengo la suerte de ver lo que observaba la semana anterior, ¿no? Y van a ver cómo estos días se va a ir modificando, ¿no? Ahorita tomamos como referencia, nuestra vista va a alcanzar hasta donde, ¿no? Hasta donde termina el horizonte. Pero ya hay un elemento muy importante. Parece que hubiera una capa de neblina delgadita. Y esa capa de neblina que nos va a ir quitando visibilidad se va a incrementar la siguiente semana, la subsiguiente semana. ¿Por qué? Porque estamos en lo más importante de nuestro estiaje, ¿no? Y muchas zonas. Recuerden, con gran tristeza les comento, el año pasado hemos batido el récord nacional en incendios forestales, ¿no? Y ya estamos quemando algunos sitios y ese humo ya nos está invadiendo, ¿no? Mientras tanto, nosotros disfrutamos, por ejemplo, el día de hoy, un cielo límpido, transparente, porque es ralo, como el café, ¿no? En cambio, en las partes bajas, como en la costa, particularmente ahora en invierno, ellos no pueden ver el edificio de 20 metros o 30 metros más allá que yo estoy viendo, ¿no? Porque el aire es tan espeso que te quita esa visibilidad. Peor en invierno, ¿no? Por la cantidad de humedad, vapor de aire y todo eso. Entonces, esa característica hace, por ejemplo, que ahora en la costa están en invierno, ¿sí? El hemisferio sur estamos en invierno, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la característica del invierno en la costa? Además de otras, ¿no? Me refiero solo a temperatura. En el día hace frío, en la noche hace frío, en la sombra hace frío, en la intemperie hace frío, ¿no? Que es característico de ese aire espeso. En verano, ¿qué pasa, no? En el día, calor, en la noche, calor, bajo la sombra, calor, a la intemperie, calor. Esa es la característica del aire espeso, ¿no? Concentra el frío o el calor, porque es espeso. ¿Qué se enfría más rápido, una taza de café o una taza de cuáquer? Una taza de café, porque es ralo, ¿sí? En cambio, acá en la región andina, por eso no tenemos ni verano ni invierno así tan marcado. Nosotros podemos disfrutar del verano en cuestión de minutos y pasar al invierno en 8 minutos. Por ejemplo, ahora que la gran mayoría de nosotros estamos bajo techo y más por el periodo que estamos entrando, periodo de frío, bajo techo estamos que nos congelamos. Por eso estoy recontra abrigado, como lo deben estar ustedes, ¿no? Pero sin embargo, 5 minutos me voy al patio, a la intemperie, caramba, mis gafas de sol, mi sombrero, verano, ¿sí? Vuelvo a entrar a la sombra, invierno, ¿no? Porque nuestro aire es ralo. Por eso la regulación de temperaturas, ¿no? Aquí es más radical. Aquí en las zonas altas, porque nuestro aire es ralo, pasamos con gran facilidad del frío al calor. En cambio, en las partes bajas, porque el aire es más denso, hay una regularidad, ¿no? Entre el frío y el calor. Para pasar del frío al calor, generalmente en las partes bajas tienen, ¿no? Como en la costa, vuelvo a recalcar, tienen que caracterizarse, tienen que estar a su periodo estacional, ¿no? Por eso decimos, esta atmósfera nos permite regular. Pese aquí, en las alturas, pasamos con gran facilidad del frío al calor, pero imagínense, si no fuera, si no tuviéramos atmósfera, este cambio sería más brusco. Gracias a la atmósfera podemos establecer que la luz también se propaga, ¿no? Así como estamos en una habitación, no llega los rayos solares, si no hubiera atmósfera, en este momento yo estuviera y ustedes en una oscuridad terrible. En cambio, en el patio de día, ¿no? Fácil. Patio de día, entras a tu habitación, oscuridad total.
Pero vemos ahorita, por ejemplo, yo estoy disfrutando, como ustedes de repente, por estar cerca a un gran ventanal, estoy disfrutando de la luz natural. ¿Y cómo es posible que aquí, a nuestra habitación, no entran los rayos solares, ¿no? Sino se está propagando del patio, de la calle? Recuerden, alguna vez ustedes han visto, cuando hay un agujero en el techo, entra un haz de luz, ¿no? De repente alguna vez han disfrutado, cuando hay un agujerito en el techo, entra un haz de luz. Y en ese haz de luz, ¿qué observamos? Cantidad de polvillo, ¿no? Muy bien, Estrellita, se está congelándose. Abrígate, mamá, abrígate, ¿no? Cuando entra ese haz de luz, vamos a encontrar cantidad de polvillo. Y ese polvillo viene a ser lo que en grande, ustedes no sé si han hecho, nosotros en nuestra niñez hacíamos hasta entrada a nuestra infancia, creo, un pedacito de espejo, te ibas al sol y del sol con el espejito había que reflejar y molestar a la amiguita que ya nos atraía, ¿no? Sismo, 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 ¿dónde es el sismo ahora? Nuestra tierra, nuestro Cusquito está temblando. Alto Amazonas, Loreto. Listo, ¿no? Jugábamos con ese espejito, ¿no? Recuerda, sismo, hija, sismo, sismo, sismo. Tengo un aplicativo que me avisa, aunque sea después de 5 minutos, pero sismo. Ese espejito, ¿qué está haciendo? Está llevando la luz del sol hacia donde no llega. Ese polvito que vemos en el haz de luz está presente acá, ¿no? Y está presente allá afuera. Y ese polvito es que nos está propagando, nos está iluminando la luz acá, donde directamente no llega. Eso es otra característica importante de la atmósfera. Gracias a esta atmósfera es posible que vuelen los pajaritos y los aviones. Si no hubiera atmósfera, imposible que el pajarito vuele, ¿no? Es nuestro primer escudo protector, ¿no? Sin atmósfera no existiría el fuego. Lo primero que aprende uno cuando es bombero, hay que romper el círculo vicioso del fuego. Y para romper el círculo vicioso del fuego hay que quitarle oxígeno. Sin oxígeno el fuego no se propaga. Otra travesura que hacíamos de niños, prender un palito de fósforo a la boca, ¿no? Y en la boca, como al interior hay escaso oxígeno, fracción de segundo el palito se extingue, ¿no? Porque no hay oxígeno. Y todavía hacíamos nuestros argollitos como quien ya sé fumar, ¿no? Dos cositas que había en mi juventud, en mi niñez, y que lamentablemente se van desapareciendo. Así aprendimos a fumar muchos con palitos de fósforo. Claro, era menos rochoso a coger de frente el cigarro y que entre la mancha te atores, ¿no? Como decito, practicabas coger el humito, botar, ¿no? Y hacer tus argollitos. Así aprendíamos de a poquito. Ya, volvemos. Ahora hablaremos de nuestra composición, ¿no? Cómo se estructura. Pero tienen que hacerlo, Gonzalo. Esos tienen que hacerlo ahora ustedes con supervisión adulta, por favor. Hablamos de nuestra atmósfera y vamos a ver cómo estará estructurada nuestra atmósfera, ¿sí? Hay varios criterios. Nosotros básicamente vamos a atender a la composición de acuerdo a su temperatura. Ojo, pestañas, cejas, subrayenlo eso. Y eso está destacado en vuestra separata, ¿ya? Vamos a establecer que nuestra atmósfera, obviamente, primero, estructurado por gases, ¿no es cierto? ¿Por qué está estructurado? Compuesto por gases, definitivamente, de los cuales vamos a destacar los gases permanentes. Nitrógeno, oxígeno. Los dos, si nosotros sumamos, 78 más 20, estamos hablando casi del 99%. Vienen a ser los gases más, gracias a Dios, más abundantes, ¿no? Nitrógeno y oxígeno. Y en una pequeña proporción, lo que llamamos los gases nobles, argón, neón, helio, ozono, entre otros. También en nuestra estructura, dime Gonzalito.
Los porcentajes no lo considero. Vuelvo a recalcar, si nos preguntaran porcentajes, lo denunciamos al profesor que entra a preguntarnos. Ya sería un abuso, ¿no? Pero ¿por qué no? De repente, Yo alguien, siento ¿no? que sí puede entrar. Alguien que viene de otro planeta puede decir, el porcentaje del nitrógeno 78,08. No creo. No, yo les aseguro no. Yo apunto porque establezcamos que los gases más abundantes, ¿no? No, Valerie quiere que entre. Qué mala. No, gases abundantes, no, nitrógeno, oxígeno. Eso sí, ¿no? Yo les sugiero aprender esa proporción. No, nitrógeno, oxígeno. ¿Cuál es el más abundante? El nitrógeno. El segundo, más abundante el oxígeno. Y vuelvo a recalcar, ¿no? Ambos superan el 99%, ¿sí? Un 1%, esos gases nobles que estamos haciendo referencia al neón argón. Claro que en esta, ¿no? En esta estructura también es posible encontrar gases variables, ¿no? Gases variables, obviamente, como su nombre lo dice, varían, y varían de acuerdo, ya entró en calor. Así es, cuando hay preguntas uno entra en calor, ¿no? Y con más ganas de trabajar. ¿Por qué son variables? Valga la redundancia, porque varía, ¿no? Varían de acuerdo al escenario geográfico. Por ejemplo, si hablamos del dióxido de carbono, ¿dónde habrá más dióxido de carbono? En la atmósfera estamos hablando, ¿no? ¿En qué atmósfera habrá más dióxido de carbono? ¿En la atmósfera que cubre la ciudad del Cusco o en Pamparacay, mi comunidad? ¿Ciudad del Cusco? Obviamente, ¿no? Porque hay mayor concentración humana, porque hay mayor fuentes de contaminación, ¿no? Pamparacay, me he olvidado, mi comunidad era Ejereg, no Pamparacay, ¿ya? Ahora, ¿dónde habrá mayor vapor de agua en el aire? ¿En Cusco o en Lima? En Lima. Obviamente, ¿no es cierto? Por eso establecemos la variabilidad. También podemos destacar partículas sólidas, ¿no? Polvo volcánico habrá más cerca ya en la zona donde está habiendo gran actividad, por ejemplo, en Moquegua, que la semana anterior hubo sismos, cantidad ahí, bueno, por la presencia de la cordillera volcánica. Hollín, donde hay mayor cantidad de industrias, Polen, donde hay mayor cantidad de vegetación, sales minerales, entre otros, ¿ya? Y polvo atmosférico en términos generales. Eso en torno a su composición. Ahora hablaremos en torno a su estructura. Y en torno a su estructura diremos, ¿no? Ya acá el grafiquito ya nos está ayudando, ya nos está soplando, ¿no? La estructura de la atmósfera está estructurada en base a las siguientes capas: troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera, exósfera, ¿no? 5 capas, pero hay que establecer algo, ¿no? Que esta clasificación, como se los decía, lo hacemos básicamente atendiendo a la variación de la temperatura, a los cambios de temperatura. Y vamos a ver, ¿no? Que en esta estructura parece loca, ¿no? Atendiendo a los cambios de temperatura, vamos a ver que entre una capa y otra hay unos cambios de temperatura increíbles, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Que el salir de nuestra atmósfera al espacio exterior sea una tarea titánica, sea una tarea, no imposible, ya lo hemos hecho, ¿no es cierto? Una tarea recontra, ardua y difícil. Por eso, si queremos abandonar el espacio, ¿no? Si queremos atravesar nuestra atmósfera, desarrollarlo en el sentido que nos dice esta flechita, ¿no? Que la he puesto y que la voy a hacer un poquito más oscura. Por ejemplo, si Valerie quiere llegar a la luna y Valerie quiere desarrollar, fácil, ¿no? La luna está ahí, una línea recta, imposible, ¿no? Imposible. El ser humano para salir del espacio exterior, siempre ha desarrollado movimientos así,
Y cada vueltita, irá yendo un poquito más arriba y más arriba. Solo así se puede salir al espacio aéreo. Por eso dice en geometría del espacio, si aquí en la Tierra, la forma de llegar, ¿no? La forma de unir, no sé si ustedes hagan esos cursitos en matemática, la forma de unir dos puntos, ¿no? Más rápido, la forma más rápida de unir dos puntos es la recta, aquí, ¿no? En esta geometría plana. En cambio, en la del espacio, dice la forma más rápida de unir dos puntos es la curva. Eso al profe de matemática le dan muchas vueltas enteras, le dan vuelta, le tienes que dar vuelta necesariamente, porque en línea recta imposible, y vamos a ver por qué, ¿ya? Dentro de esta estructura, básicamente referida, vuelvo a recalcar, y eso lo estamos subrayando con negrita, con mayúscula, atiende a la variación de la temperatura, encontramos una primera capa que la vamos a llamar troposfera, una segunda capa estratosfera, una tercera mesósfera, una cuarta termósfera y una quinta exósfera. Esa que obviamente están de repente más didácticamente representados en este cuadrito, ¿no? Ahí están las las 5 capas. Troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera, exósfera. Listo. Ahora iremos desmenuzando una a una. Hablaremos en primer lugar de nuestra capa denominada troposfera. La troposfera es aquella capa que se alza inmediatamente a continuación del suelo, a continuación del nivel del mar. Esa es la capa que está en contacto directo con nosotros. Esa capa que la podemos intentar tocar, palpar, ¿sí? Y se extiende hasta una altura aproximada de 8 a 17 kilómetros, ¿no? Esa diferencia sabemos, porque lo hemos hablado, ¿no? Su espesor varía, hemos dicho, ¿no? Es más gruesa, ¿no? Más densa sobre la línea ecuatorial y más delgadita sobre los polos. Por eso hablamos de esta troposfera que se alza hasta una altura 12 kilómetros, si lo asumes, hija, 12 kilómetros es una distancia promedio, ¿ya? Pero sus límites podemos ubicarla de 8 a 17, ¿ya? ¿Qué más podemos decir de esta troposfera? ¿No? Este 80% ya nos está diciendo algo, ¿no? Que viene a ser, no es la capa más gruesa, pero es la capa más densa, ¿sí? Es la capa que concentra la mayor cantidad de gases en torno a su estructura. Y miren, estamos hablando de una capita que tiene un promedio de 8 a 17 kilómetros, nada más, ¿no? O como dice Valerie, un promedio de 12,5 kilómetros, incluso creo que dice en vuestro aparato, ¿sí? Promedio, ¿no? Pero su límite, es más, hay que establecer, ¿no? Que su límite superior se llama tropopausa. En esta delgadita capa, pero densa, pero espesa, encontramos algunas características como, primero, si estamos hablando de su estructura de acuerdo a la variación de la temperatura, empezaremos destacando por ahí su principal característica. Y diremos que en la troposfera se produce la gradiente térmica vertical. ¿Ya? Pregunto, ¿dónde hace más calor? ¿Ya? ¿Dónde hace más calor? ¿Dónde habrá mayores temperaturas? ¿En la Plaza de Armas del Cusco o en la explanada de Sacsayhuaman o Sacsayhuaman? La nada de Sexegoman. ¿Por qué, Valerie? Se podría decir porque no hay, es como, ay, ¿cómo se dice? No hay muchas casas porque No hay. es muy plano. A ver,
y llega a la mayor parte, llega a lo que es los rayos solares. En cambio, cuando hay viviendas, o sea, cuando hay casas, entonces algunas las tapan a otras y creo que sería por eso. A ver, en conclusión, vale, ¿dónde hace más calor? ¿Plaza de Armas, Sacsayhuamán? O Ah, también, a creo que ver, es Sacsayhuamán. ya. A ver, alguien, ¿dónde hace más calor? Plaza de Armas, En la Plaza de Armas. ¿Por qué Gonzalo o Flor? porque a más altura más frío. Florcita, repíteme por favor, después Gonzalo. A más altura más frialdad, más frío, o baja la temperatura. Ahí está Gonzalo. Ahí está. Hasta que despertó Juan Pablito, carambas. Bienvenido, Juan Pablito. Es que esta gradiente térmica vertical nos está expresando una característica que se va a producir en la troposfera. Y cuando hablamos de la troposfera, nos va a decir la gradiente térmica vertical lo siguiente. A mayor altura, menor temperatura. Estamos hablando dentro de la troposfera, ¿sí? Por esa razón, ¿no? Por esa razón. La Plaza de Armas está a menor altura. La explanada de Sacsayhuamán está a mayor altura. ¿Dónde hace más frío? Más arriba. ¿Sí? A mayor altura, menor temperatura. ¿Dónde hará más frío? ¿En Cusco o en Lima? En el Cusco, porque estamos a mayor altura. Y esta gradiente térmica vertical, es más, se establece en una constante, dice, por cada 100 metros que voy subiendo, la temperatura aproximadamente va a descender 0,6 grados. Entonces, característica de la troposfera, se produce la gradiente térmica vertical. ¿Y cómo estamos entendiendo la gradiente térmica vertical? Sencillo. A mayor altura, menor temperatura. Cuanto más alto estoy, más frío voy a sentir. Otra característica que distingue a la troposfera, por ser la más cercana a nosotros, la que está en íntima relación con nosotros, diremos que es la capa más estudiada. Por eso la llamamos también algunos biosfera, incluso otros los llaman de repente de una manera más específica antroposfera, por estar en relación directa con el ser humano. Es la capa más turbulenta, si podemos darle esa característica, o simplemente podemos decirle, es la capa más dinámica, ¿no? Es aquí donde los principales agentes meteorológicos van a entrar en una interacción. En esta capa podemos observar hoy día muy pocas nubes, ¿no? Hay humedad y otros elementos constitutivos. ¿Qué más presenta? En esta troposfera es donde vemos con mayor objetividad, ¿no?, su movimiento. Está bonito, ¿qué está bonito, Valeria? El avioncito. Aquí se producen la mayoría de fenómenos meteorológicos. Como obviamente le estamos dando es la capa más turbulenta, es la capa más activa, es la capa más dinámica. En esa dinamicidad, en ese movimiento, en ese gran cambio, es donde vamos a determinar que se produce, diré, la mayoría, o si queremos entender, casi todos, así, ¿no? Porque hay un fenómeno que no se produce acá, un fenómeno meteorológico, ¿no? La mayoría de fenómenos meteorológicos, o en más fácil, la mayoría de meteoros se producen en la troposfera. También en este espacio de 0 hasta 8 o 17 kilómetros de altura es donde se concentran los famosos GEI, los famosos gases de efecto invernadero, ¿no?
el dióxido de carbono, el vapor de agua, todos esos. Es la capa del sonido, debido a su abundante concentración, densidad, obviamente la capa donde hay más oxígeno, hemos dicho, ¿no es cierto? Será donde mejor se transmite el sonido. Es la región de mayor abundancia de oxígeno, obviamente, ¿no? Y hay una reglita, no sé si alguna, ¿qué se transmite más rápido en la troposfera? ¿La luz o el sonido? ¿Qué se propaga más rápido La en luz. el aire? ¿La luz o el La sonido? luz. La luz. ¿El sonido? A ver. ¿La luz o el sonido? La luz, creo, ¿no? La luz. La luz. Y hay una manerita muy fácil de reconocer relación. Justamente conociendo ese principio, hay una forma de relacionar, por ejemplo, distancias. Acá en el Cusco, particularmente en las noches, en muchas, hay fiesta, hay fuegos artificiales, ¿verdad? Lo primero que observamos es el sonido o la luz. ¿Qué percibimos? Primero a La veces la luz. luz, ¿no? A veces la luz. Entonces, una vez que has percibido la luz, comienza a contar segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por cada 6 segundos, ¿no? El foco del sonido, donde se ha producido, ¿no? La explosión, lo que veas por conveniente, equivale a 1 kilómetro de distancia. Cositas que hay que aprender. ¿Qué más? Obviamente diremos que su límite es la tropopausa. Esta es la capa más estudiada, la más densa y todas estas características que vemos. Seguimos buscando el espacio exterior y superando los 17 kilómetros o los 12,5 que dice Valerie como promedio, ¿no? Llegamos a la segunda capa, a la estratosfera. Que no solamente en posición es la segunda capa, sino también la segunda capa más en densidad, ¿no? 19%. Pero miren, comparado a lo que tenemos en la primera capa, casi nada, ¿no es cierto? En esta segunda capa, que vuelvo a recalcar, lo encontramos más allá de los 8 a 17 kilómetros, ¿no? Y se prolonga hasta los 50, vamos a encontrar algunas características. Primero, siempre referido a la temperatura. ¿Qué dice? En esta capa se invierte la gradiente térmica vertical. Por eso decía media loca nuestra estructura de la atmósfera. ¿Qué significa que ahora la gradiente térmica vertical se ha invertido? Que a mayor altura, ¿qué pasará? A ver, ahora nos está diciendo, se ha invertido. Más temperatura. Menor temperatura. Definitivamente. A mayor altura, mayor temperatura, ¿no? Revés. Cosa que no sucedía en nuestra troposfera, ¿no? En nuestra troposfera voy subiendo, más frío. Llego a la estratosfera, voy a seguir subiendo, ahora ya también más calor, ¿sí? Como segunda capa se extiende hasta, decíamos, hasta los 50 kilómetros y se invierte lo más importante, la gradiente térmica vertical, ¿no? Es una zona aparentemente tranquila, hay una escasez de oxígeno, un aire cada vez más ralificado, ¿no? Y se va estructurando en algunas capas. Lo más importante de esta estratosfera es que aproximadamente entre los 24 a 30 kilómetros de altura vamos a encontrar una capa media maloliente, ¿no? Anaranjada, corrosiva, vuelvo a recalcar, ¿no? En estratos, pero entre los 24 a 30 kilómetros voy a encontrar
esta capa maloliente, corrosiva, media anaranjada, llamada capa de ozono. Creo que la presencia de esta capa de ozono es de importancia vital para nosotros, porque sabemos qué hace esta capa de ozono. Esta capa de ozono viene a ser nuestro extraordinario filtro solar. El Sol, cuando emana sus rayos, no solamente pues nos envía esos rayos de luz y calor que en abundancia llegan a la Tierra. Esos rayos de luz que nos iluminan, ¿no? Gracias a Dios durante el día, y nos calientan cuando nos exponemos a sus rayos, ¿no? No solamente son esos que emanan del Sol. Hay rayos como los que ya estamos aprendiendo a convivir, los ultravioleta, los infrarrojo. Hay rayos terribles como los rayos alfa, beta, gamma, aquellos rayos que lo utilizamos para la medicina, los rayos X. Esos rayos emanan del Sol. Pero gracias a esta capa de ozono, a nuestro primer gran filtro, esos rayos son retenidos y son desviados. ¿Sí? ¿Qué cosa? Mayormente atraviesa esta capa, vuelvo a recalcarles, los rayos de luz y calor. Claro, que le hemos ido debilitando a esta capa que ya no está cumpliendo adecuadamente su función. Por eso es que ahora esta capa también está entrando o está dejando entrar rayos como los ultravioleta, los rayos UV, ¿no? Los infrarrojos, que hacen que hoy en día, ¿no? Exponerse directamente al sol ya no sea pues una medida hasta de salud. Recuerden que durante el COVID, el sol, expónganse al sol, nos va a llenar de vitamina E, obviamente que sí, pero si te expones más allá de un periodo regular, ya esta radiación ultravioleta nos va a comenzar a hacer daño en la piel. Por eso hay una gran prevalencia del cáncer a la piel. Por eso hoy en día se recomienda, y en el colegio, recuerden que les exigía uso de gorro o sombrero, uso de bloqueador, ¿no? Y da la casualidad que nosotros que antes nos sentíamos orgullosos de tener un cielo límpido, transparente, azul, andino, ¿no? Nos hemos dado cuenta que como es esa tacita de té, esa tacita de café ralito, no nos protege frente a esta invasión de rayos ultravioleta. ¿Cuántos minutos puede estar en el sol? Dependiendo del horario también, ¿no? Si son las 7, 8 de la mañana, puede estar aunque sea hasta las 10, 11, ¿no? Pero si estamos entre el pico de las 12, 1, 2, 3 de la tarde, es donde la radiación es más intensa, ¿no? Ahí evitemos estar un tiempo menor posible. Gracias a esta capa de ozono todavía podemos seguir disfrutando de los rayos de luz y calor, pero en moderación. Su límite se llama estratopausa. Abróchense los cinturones que vamos a subir un poquito más arriba. De los 50 kilómetros, atravesando la estratopausa, llegamos a la mesósfera. Y esta mesósfera, como estamos viendo, se va a extender hasta los 80 a 90 kilómetros de altitud. ¿Y qué cosa? No. Acá me he equivocado, creo. Este es 50 a 90. Este no debía ser 80. Pues estamos en el límite superior, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar en esta
mesósfera. Meso, intermedio, ¿no? Es una capa intermedia de nuestra atmósfera. Pero como estamos estableciendo nuestra clasificación por la variación de la temperatura, fíjense, salimos de los 50, un poquito más ancho lo haremos, salimos de los 50 kilómetros y vamos a llegar hasta los 90 kilómetros. ¿Sí? 80, 90. ¿Y qué sucede con la temperatura? Dice, en la mesósfera se recupera la gradiente térmica vertical. ¿Qué va a pasar acá? Entonces, ahora nuevamente, como se producía en la primera capa, en la troposfera, ahora nuevamente, a mayor altura, menor temperatura. Por eso decía, medio loca, ¿no? Hemos empezado en una capa fría, después calor, y llegamos a la mesósfera, frío. Una capa aparentemente más ralificada que la anterior, ¿no? Con un aire extremadamente seco por las altas temperaturas, y estas altas temperaturas ha hecho, ¿no?, que en esta segunda capa, determinada por esta gradiente térmica vertical como la capa más fría, ¿no?, como la capa más fría, donde decíamos presenta un aire totalmente enrarecido, ese aire, ¿no?, haga la difusión, la asociación de grandes moléculas de vapor de sodio. Vapor de sodio, que es el culpable, ¿para qué? A ver, nosotros que somos tromes buscando culpables, ¿el vapor de sodio será el causante, el culpable, para qué? ¿Qué culpa tiene este vapor de sodio? ¿Alguien me puede decir? Vapor de sodio, moléculas, ay, carácter. Debe ser como este. Cantidad de moléculas de vapor de sodio vamos a encontrar. ¿Permite entrar lo que son los rayos ultravioletas? No. Efecto invernadero tampoco. ¿Qué es lo que sucede gracias a estas moléculas de vapor de sodio? Una vez más, los rayos solares están en la tarea de atravesar todas estas capas para llegar a la Tierra, ¿sí? Y obviamente este rayo solar, para llegar a la superficie terrestre, necesariamente tiene que atravesar estas moléculas de vapor de sodio, ¿sí? Sucede lo que sucede, a ver, ¿saben cómo funciona el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo de funcionamiento de los fluorescentes? Unos tubos lineales, aunque hay otros también en aro, que nos permiten alumbrarnos en muchas habitaciones, en muchas viviendas. Por ejemplo, en ese fluorescente, en ese tubo de vidrio, lo rompes y se activa. Por eso mucho cuidado, ¿no? Cuando se rompe, mucho cuidado en absorberla, porque el gas inmediatamente se libera, ¿no? Pero no es que haya cantidad de gas, hay una pequeña, que obviamente si puede estar próximo, puede tener algún efecto, ¿no? O el otro, han visto el efecto cuando absorbemos helio. ¿Alguna vez han hecho ese experimento? Helio que utilizamos para inflar nuestros globitos para los cumpleaños. Absorbemos un poquito de helio y comienzas a hablar tus, ¿cómo se llaman estas cosas? Tus cuerdas vocales, por efecto del helio se modifica y tu voz cambia. Claro, perfecto, luz clarita. Muchos usos que podemos darlo a todos estos gases, ¿no? Por ejemplo, en el caso del fluorescente, se coge un tubo y ese tubo se carga un poquito de un gas, flúor, por eso se llama fluorescente, ¿no? Se pone flúor
Y en ambos extremos saben que hay unos puntitos que sirven de contacto a la electricidad. De tal manera que si bombardeas electricidad a este gas, flúor, reacciona alumbrando el color blanco que es. Y cada gas, cuando lo bombardeas con electricidad, va a actuar de distinto color. Y eso lo manejaban los antiguos publicistas cuando hacían sus avisitos de neón, unos tubitos de distintos colores para llamar, hacer atractivo las propagandas nocturnas, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, los gases, al entrar en contacto con la electricidad, con la radioactividad, estos, ¿no? Radioactividad, lo que manda el sol, reaccionan de distintos colores. Cuando el sol, los rayos solares, los rayos de luz atraviesan estas partículas, ¿no? Se bifurcan en un color azul. Gracias a la presencia de este vapor de sodio, que al ser atravesado por los rayos solares, es que podemos ver el color de nuestro cielo como celeste. Si no hubiera vapor de sodio, de repente nuestro cielo aparecería como verde, rojo, morado, no sabemos, ¿no? Es celeste por la reacción de la luz con este vapor de sodio. Por eso algunos a esta capa lo denominan como la sodiosfera. Hay que destacar también que por esta característica, ¿no? Es conocida como la capa del silencio, ¿no? Su límite se llama mesopausa. Después entramos a la termósfera. ¿Qué pasa en la termósfera? Se invierte la gradiente térmica, carácter. ¿Qué sucede ahora? Si se ha invertido la gradiente térmica vertical, sucede ahora que cuanto más voy a subir, voy a sentir más calor. Tanto calor que estoy llegando a la capa más caliente, ¿no?, de nuestra atmósfera. Tanto calor que las partículas que contiene, ¿no?, esta atmósfera ralificada, por más ralificada que sea, ¿no?, estas partículas, estas moléculas se han electrizado, ¿no? Se han electrizado, razón por la que la conocemos con el nombre de iones, razón por la que algunos a esta termósfera la han llamado la ionosfera. ¿Y qué sucede con estos iones? ¿Cuál es la característica de estos iones? Recuerden que en la capa anterior, ¿no?, había vapor de sodio. Ahora estamos encontrando cantidad de iones, partículas electrizadas, ¿no? ¿Qué sucede con estas partículas electrizadas? Sucede, ¿no?, que hemos descubierto, y a veces sin querer queriendo se han hecho esos descubrimientos, que estas capas electrizadas formadas por iones, ¿no?, habían tenido una extraordinaria cualidad. Dice, propagan, reflejan ondas cortas y largas de radio y televisión, ¿no? Antes, en mi época, era facilito determinar, conocer a simple vista en el barrio o en cualquier calle, en cualquier urbanización, quienes tenían televisor y quienes no. Aquellos que tenían televisor, ¿no?, en su casa, el aparato me refiero, en lo más alto de su techo colgaban unas antenitas de esta forma, se acordarán, ¿sí? Entonces, quien tenía una antena, ese tiene, y cuanto más alto, ese tiene buen televisor, porque cuanto más alto teníamos, mejor señal se recibía, ¿no? Entonces, hemos descubierto que estas ondas, ¿no?, o estos iones, tienen una característica muy particular. Dice, reflejan las ondas de radio y televisión. En el Cusco tenemos algunas emisoras todavía que utilizan este sistema de transmisión. De repente han visto algunas casas de cambio acá en Huáscar, en Avenida Sol,
donde se suele hacer giros a la selva, a Puerto Maldonado, a Quillabamba, a Charate, a esos lugares, se hacen giros utilizando ese aparato de radio, telecomunicación, ¿no? Un aparatito, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cambio. Sí, me encuentro bien, cambio, 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 ¿no? Ese sistema de comunicación aún está utilizando este sistema. Y si te has percatado, por ejemplo, les digo, algunas radioemisoras locales del Cusco todavía utilizan este sistema para su comunicación. Por eso vemos allá en el Cerro Guairapunco, allá en el Cerro Picchu, cantidad de antenas, ¿no? Que no tienen nada que ver con las antenas esas de celular, que son mucho más complejas. Estas antenas de radio son una especie de palitos nomás que están estirados lo más alto posible. Entonces, desde ahí, desde esas antenitas paradas, comienzan a bombardear las ondas. ¿Hacia dónde se bombardea las ondas? Al espacio exterior. Tienen que viajar de 90 a 500 kilómetros hasta que estas ondas van a chocar con estos iones. Y estos iones habían tenido esa extraordinaria cualidad, retienen y los devuelven. ¿Sí? Y al devolverlas, tú tienes una antena en casa, tú tienes un receptor de radio, un aparatito llamado radio comúnmente, y él recoge esas ondas. Y por ahí todavía tenemos las radios emisoras en el Cusco, en amplitud modulada, ¿no? Onda corta, onda larga, habrán escuchado la presentación que hace Radio La Hora, Radio Salcantay y radios cusqueñas, ¿no? En diferencia a las otras radios, a las emisoras, radioprogramas, radio La Caribeña, que ellos ya utilizan microondas y ya no lo bombardean hasta la ionosfera, sino a aparatos como este, los satélites de comunicación. Como son ondas más pequeñitas, viajan a mejor velocidad y tienen la posibilidad de tener menor distorsión. Y como tienen menor distorsión, la calidad de sonido es mucho mejor. ¿Dónde se escucha mejor? Si es que saben, ¿no? En una emisora. ¿Amplitud modulada o frecuencia modulada? La mejor calidad de sonido tiene la frecuencia modulada, porque es artificial, ¿no? En mis épocas, primero había que, para ver un partido de fútbol internacional, por ejemplo, Mundial México 70, donde se lució el Perú, primero había que prender el televisor media hora antes del partido. ¿Para qué? Para que vaya calentando los tubos, vaya ganando imagen y tantas cosas. Después rezar que el día esté como hoy día, despejado, porque si el día estaba cubierto de nubes, con presencia de lluvia, rayos, truenos, esta imagen se distorsionaba y en la tele blanco y negro, todo borroso veías, ¿no? De tal manera que después tenías que ayudarte por una radioemisora, viendo tele y escuchando por radio, para estar seguro del score, porque si no tenías eso, terminando el partido ibas donde el vecino en tu tele, quién ha ganado, ¿no? Y primero, en el barrio, eran pocas las familias que tenían su televisor. Muchos chibolos teníamos que juntarnos, a ver, ¿dónde hay televisor? Ir en las noches a ver nuestras series favoritas, no como ahora, Combate, no sé qué cosa hay, películas del lejano oeste, digamos. Qué bonitos. Es guerra, profe. Esto es guerra. Netflix, ahora todo es Ahorita cable. está dando al fondo hay sitio, profe. Al fondo hay sitio, ¿eh? Pero Y ya algo sí. también muy... Valerie, y algo también muy especial, es más por internet que definitivo, ¿no? El gran chaparral de mis épocas. Ahora es más por internet, más que no sea por internet, ¿no? Aprovechemos el medio, no es el internet, ahora es más por cable, ¿no? Antes las imágenes, estas ondas, vuelvo a recalcar, se transmitían naturalmente, bombardeando el espacio y recibiéndolas. Después se han generado las famosas microondas, ¿no? Antenas instaladas. No sé si hayan visto ustedes en Avenida Sol,
había una torre con unas antenotas grandazas que lo han desactivado, ¿no? Antes, por esas antenas se expandían las microondas, ¿no? Hoy, gran parte de eso se hace por cable, ¿no? Sino satelitalmente. Por eso los celulares, ¿no? Microondas, por eso tenemos, para eso sí, instalados antenas en todo lado, ¿no? Y algo muy particular de esta termósfera. Aquí se produce el único fenómeno meteorológico en este sector. Y este fenómeno meteorológico se llaman las auroras polares. Por esta característica se le conoce como la capa de las comunicaciones, dice en vuestra separata. El término correcto debe ser telecomunicaciones, porque la capa de las comunicaciones vendría a ser, por su mayor cantidad de oxígeno, la primera. Telecomunicaciones, comunicación tele, a grandes distancias, ¿no? Esa aclaración, por si acaso. Su límite es la termopausa. Hasta que llegamos a la exósfera, 500 a 1000 kilómetros. Llegamos a nuestro límite con el espacio exterior. ¿Y qué cosa encontramos acá? ¿No? No solamente es nuestro límite del espacio exterior, sino que por acá también vamos a encontrar nuestro límite gravitacional. Sabemos que la Tierra es algo así como un gigantesco imán, hemos dicho, ¿no? Todo aquello que está en su campo magnético lo atrae, ¿sí? Aquello que está fuera de su campo magnético, como este aparato va a ir, entre comillas, diremos, flotando, gravitando técnicamente en el espacio, ¿sí? Lo mismo sucede con mucho de la radiación que viene del Sol, ¿no? Vamos a ver que algo de la radiación no va a lograr penetrar a la Tierra. Algunos de estos rayos solares se van a quedar atrapados acá, ¿no? Formando eso que dice anillos envolventes, ¿no? Estos anillos. Gran cantidad de rayos solares que no saben si entran o se van. Entran a la Tierra o se van. Este primer anillo envolvente viene a ser nuestro primer casco protector, porque está formado por gran cantidad de electrones y protones. Vuelvo a recargar, que han sido atrapados en ese límite del campo magnético terrestre. Este es nuestro primer escudo. Este es lo primero que van a... Este anillo envolvente va a ser lo primero que hay que enfrentar, lo primero que hay que superar, ¿no? Cuando se trata de cualquier objeto que intente entrar a la atmósfera terrestre. Este es el obstáculo, podemos decir, el último obstáculo si queremos salir al mundo exterior. O si queremos entrar del mundo exterior, este es el primer obstáculo a superar. Por eso, cuando hemos hablado, por ejemplo, del sistema solar, ¿no? Hemos hablado de los estrellas fugaces, ¿no? De aquellos cuerpos que están divagando en el universo. ¿Qué pasa con estos objetos que están divagando? Entran a nuestra atmósfera como cuerpo opaco y esta atmósfera le ofrece resistencia, y cuando hay resistencia es como cuando un metal pongo al esmerir, comienza a salir chispas, este aparato opaco se vuelve intenso, ¿no? Y se vuelve a salir y se vuelve a apagar. Y frente a nuestros ojos en el cielo, ¿no? Producto de esta resistencia que ofrece la atmósfera, desde acá hasta acá, lo vamos a ver como si fuera una estrella fugaz, ¿no? Aquí empieza nuestra protección. A ese anillo envolvente algunos lo llaman el cinturón de Van Allen porque fue quien los descubrió. Listo.
Terminamos nuestra atmósfera, ahora nos vamos a revisar los fenómenos meteorológicos. Ya sabemos, jóvenes, aquí llamamos fenómenos, es algo inusual. ¿Y qué serán los fenómenos meteorológicos? La Tierra es la única con esa clase de protecciones, mientras establezcamos que la Tierra es la única que tiene esta característica, esta clase de atmósfera, debemos establecer que sí. Por estas características de la atmósfera, hemos dicho, somos el único donde hay vida, ¿no? Entre comillas. Fenómenos meteorológicos serán fenómenos, algo inusual, no común, ¿no? Cosas inusuales, no comunes que se producen, ¿no?, en la atmósfera. De ahí vamos a establecer la presencia de meteoros, ¿no?, significando, ¿no?, meteoros que son hechos, sucesos, acontecimientos que se producen en la atmósfera, en nuestro aire. ¿Debido a qué? Debido a la presencia de agua, electricidad, propagación de sonidos, características particulares que ofrece nuestra atmósfera. Estos meteoros o fenómenos meteorológicos podemos clasificarlos de acuerdo a su esencia, ¿no?, a su naturaleza. Por ejemplo, haremos mención a los meteoros acuosos, para decir que los meteoros acuosos son aquellos fenómenos, son aquellos acontecimientos inusuales que se producen en la atmósfera, en el aire, debido a la presencia de agua en sus distintos estados, sólido, líquido, gaseoso. Y debido a la presencia de agua en la atmósfera, es que podemos establecer la presencia de nubes, neblina, lluvia, nieve, granizo, pedrisco, rocío y escarcha. Estos vendrían a ser para nosotros los meteoros acuosos. Se producen porque hay agua en la atmósfera. ¿Por qué se produce el rocío, saben? ¿Por qué se produce la escarcha ahora que estamos saliendo del frío? Porque hay agua en el aire, porque hay humedad en el aire. ¿Sí? Perfecto. Diferencia entre rocío y escarcha, fácil, ¿no? Agua condensada a muy baja altura, por eso lo encontramos, así como estamos viendo acá, gotitas de agua. Y este agua se condensa particularmente cuando estamos entre enero, febrero, marzo, ahora que llega septiembre, ya, donde las temperaturas ya no son tan extremas. En cambio, ahora entre mayo, junio, julio, donde las temperaturas en la noche descienden por debajo de los grados, ya no nos va a permitir al día siguiente ver gotitas de agua, sino esta capa delgadita de hielo, ¿no? Esto es escarcha. Perfecto. Después tendremos lo que vienen a ser los meteoros luminosos. ¿Qué son los meteoros luminosos? Son aquellos meteoros o aquellos fenómenos meteorológicos, si quieren entenderlo por ahí también, que se producen debido a la presencia de la luz o a la descomposición de la luz en el aire. Dentro de estos fenómenos meteorológicos tendremos algunos en animación acá: el relámpago, las auroras polares, los halos, crepúsculos, espejismo. En vuestra separata solo están nombradas, pero si gustan que les haga la explicación de alguno de ellos, encantado, pregúntenlo, porque en vuestra separata nada más dice meteoros luminosos, arcoíris, espejismo, relámpago, auroras, halos, crepúsculos. Perfecto. Si hay alguna duda, ¿Puedes pregunten. explicar de cada uno, por favor? ¿Cómo no? ¿Por qué no? Si ustedes lo piden, encantado, ¿no? Del arcoíris. Gonzalo, dime. No estaría en acuoso. A ver qué dicen ustedes. Al arcoíris lo pondríamos en acuoso. Vamos a ver primero por qué se produce. Imposible. ¿Por qué se produce? ¿No?
Claro que necesita... No, eso creo que estaría dentro de los luminosos, porque no Claro. tiene nada que ver con el agua o con lo que está elevado, o sea, con Ya, lo que está elevado en el aire. perfecto. Lo que yo quiero decir, ¿no? Meteoro luminoso. ¿Por qué se produce? Por la propagación de la luz en el aire. ¿Ya? Por eso se producen toditos estos. Entonces, la condición para que haya oxígeno, y de ahí muy bonito razonamiento que hace vuestro compañero, no podría estar en acoso, ¿no? Pero si estamos hablando de la esencia del meteoro, no debe estar, pero podría estar, ¿no? Porque, ¿cuál es el razonamiento que utiliza vuestro? Se producían con la luz. Claro, por eso es Juan Pablo, ¿no? Para que haya arcoiris, tiene que haber dos factores unidos. Presencia de vapor de agua en el aire. Segundo, presencia de luz. ¿Sí? Arcoíris jamás vamos a ver sin una de estas, ¿no? No vamos a ver donde no hay luz. O no lo voy a ver donde en el aire no exista vapor de agua. Pero la naturaleza no es producto del agua, sino producto de la difusión de la luz. Así como les he dicho, los rayos solares cuando están atravesando nuestra atmósfera se chocan con el vapor de sodio y nos hacen ver el color celeste. ¿Sí? Hay escenarios donde en el aire hay vapor de agua y atraviesan los rayos solares, cae cada gotita, como alguien dijo, ¿no? Cada gotita de agua hace la función de ese prisma. Entra el rayo de luz y se difumina en los colores característicos del arco iris. Por ejemplo, por consiguiente es un fenómeno más luminoso que acuoso. ¿Sí? El agua no está sufriendo ninguna, no hay presencia, a diferencia del anterior, ¿no? Estamos viendo que la luz se está diseminando, pero gracias a la presencia de ese vapor. ¿Cuál es su naturaleza? Luz, luz, luz. Su naturaleza no es agua. El espejismo, ¿no? El espejismo viene a ser otro efecto visual luminoso producto de la refracción del calor. Imagínense, nosotros nos ubicamos en la Avenida de la Cultura a las 12 del día. A ver, ¿por dónde nos ubicamos? ¿Por dónde empieza? Más o menos allá, donde tenemos mejor visión. O más fácil, lo que tengo a la vista, la pista del aeropuerto. Nos vamos a la pista del aeropuerto a las 12 del día, a la cabecera, donde salen los aviones para iniciar su despegue, ¿no? Nos paramos ahí al fondo de la pista, vamos a ver como si hubiera un charco de agua. Y a cada uno de ustedes les doy su baldecito. Jóvenes, acá está vuestro baldecito. Tráiganme un poquito de ese agua que está saliendo a nuestra vista y al que me logra traer, ingreso directo a la universidad. Vamos a avanzar y vamos a ver que ese fenómeno que veía agua no va a llegar, porque simplemente es un espejismo. Un espejismo producido, ¿por qué? Porque esa pista, con mayor razón, que es el asfalto negro, absorbe cantidad de sol, de calor, y lo comienza a devolver el calor. Y producto de esa refracción del calor, aparentemente estoy viendo agua. Ese es un espejismo, ¿no? El crepúsculo viene a ser lo que vemos en algunas tardes, ahora no es tan notorio, pero en agosto ya próximo se van a notar, particularmente cuando eso se nota particularmente en el Cusco en los atardeceres, cuando el sol está por ocultarse, en el cielo vamos a ver unos haces de luz, ¿no? Eso se llama crepúsculo, o en otras tierras llaman celaje, como en Andahuaylas. Los halos, ¿qué son los halos? Son arcoíris que se forman en torno al sol o en torno a la luna. Las auroras polares, luego les voy a hablar de la belleza que vienen a ser, ¿no? Definitivamente el meteoro más hermoso, más bello, vienen a ser las auroras. Y esto del relámpago. ¿Qué es el relámpago? No es más que la luz que provoca el choque del rayo, ¿no? Valerie, dime. Le quería preguntar si vio Crepúsculo, profe. ¿Ustedes han visto alguna vez un crepúsculo o no? No, es una película, profe.
Ah, la película, no, yo estoy hablando de fenómenos meteorológicos. Crepúsculo es toda una saga, ¿no es cierto? De una serie de películas. Los halos también se llegan a formar en los postes de luz cuando estamos en abundante humedad. Eso en la costa lo vemos, acá en la región andina no creo. En la costa, en el valle podemos verlo, ¿no? En noches donde hay bastante humedad, en torno a la luz hay un... Meteoros eléctricos se producen porque hay electricidad en la atmósfera, ¿no? Porque hay electricidad en la atmósfera se produce rayo. Y el único fenómeno meteorológico, también cuando hay niebla, definitivamente. Cuando hay niebla hay bastante humedad. Incluso en la pista de los carros, cuando vamos por Anticona, Ticlio, o acá cerca, no, cuando vamos a atravesar el Abra de Málaga, ¿no? Ya, se ve ese fenómeno. El único fenómeno o meteoro que está clasificado dentro de dos es las auroras polares, porque además de ser un fenómeno luminoso, se produce por la presencia de electricidad. ¿Ya? Meteoros acústicos, el eco, el trueno. El trueno no es más que el sonido del rayo. El eco, la propagación de las ondas sonoras cuando chocan con elementos sólidos, bloques sólidos. Ahí están las auroras polares, pero más mejor acá sí te lo ven y de paso un sorbito de... Ya, a ver, véanlo. Disfruten de las auroras polares y denme la razón que es el fenómeno meteorológico más hermoso a los ojos. Juan Pablito debe venir ahí a inspirarse. Voy a aprovechar la pregunta de la intervención de Juan Pablito. ¿Y las auroras boreales, dónde entran? ¿O también pertenecen al mismo de las polares? ¿Tienen alguna diferencia? A ver, si es un poquito, también vamos a evaluar acá comprensión lectora. ¿Qué fenómeno han visto? ¿Una aurora polar, una aurora boreal o una aurora austral?
A ver, Creo que fue polar. creo que fue polar. ¿Por qué dices que creo que fue polar? A ver. Y les voy a ayudar. Acácito me quedo. Juan Pablito dice por la nieve. Acá me voy a quedar un ratito. A ver. Acá está. Listo. Ahí está. Ya, con eso más está de más. ¿Qué han visto? Auroras boreales. Aurora boreal. ¿Y por qué se denomina aurora boreal? ¿Qué diferencia hay con una aurora austral? Ya, avanzamos, ¿ya? El fenómeno meteorológico hemos llamado... Sería porque se encuentra en Australia. No, bueno, es que en un tema también hicimos algo relacionado. Por estar en ese lugar se podría llamar ese nombre, por ejemplo, Aurora Austral, porque está en Australia. Definitivamente, como dice también por la ubicación, ¿no? El fenómeno meteorológico en general se llama aurora polar. Yo les preguntaba si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver alguna aurora polar. No, ¿Alguien vio? Nunca, No. profe, pero no. Ya. solo en televisión. No han visto, ya, listo. Una aurora polar, como hemos visto, las auroras son, si para nosotros, para nuestros ojos, acá en la región andina, lo más bonito es el arco iris, ¿no? La aurora polar viene a ser ese arco iris, pero haciendo unas figuras, movimientos caprichosos en el cielo. ¿Y qué es una aurora? ¿No? La aurora es, ¿y dónde se había producido? Recuerden, ¿en qué capa de la atmósfera? Ionosfera, En las altas capas, en la ionosfera, termosfera o ¿verdad? ionosfera. ¿Sí? Ahí arriba se produce, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se produce? Porque es esa radiación de luz y sonido que ha quedado atrapado, ¿no? Y ha quedado atrapado en lo más delgado de nuestra atmósfera. ¿Y dónde está lo más delgado? En nuestros polos. Por eso se llama auroras polares, ¿no? Por eso no podemos ver en el Cusco, se ven, solamente observan los que viven en los polos, ¿ya? Aquel que vive en el polo norte observará una aurora boreal, ¿sí? Aquel que vive en el hemisferio sur observará una aurora austral. En este caso estamos hablando de Finlandia, que está muy próximo al círculo polar ártico, por eso ya aurora boreal, ¿ya? Listo, por la ubicación. En el norte, aurora boreal, en el sur, austral. Entramos al CENAMI. ¿Qué es el CENAMI? El CENAMI es un organismo público que está adscrito al Ministerio del Ambiente. Antes estaba en el Ministerio de Defensa. No podemos ver, nosotros no podemos ver. Ven solamente los que están más allá del círculo polar ártico y antártico, más allá de los 60 grados al norte y 60 grados al sur. Ahí nomás se puede ver, por eso, patrimonio de ellos, ¿ya? El CENAMI es les decía, un organismo público, no nos van a preguntar la fecha ni el año de creación, ¿ya? Pero sí nos van a preguntar para qué sirve. El CENAMI sirve para generar, proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana. Hoy, gracias a Dios, debido al desarrollo de los instrumentos de registro y de observación, esta información es más confiable y certera. Yo me acuerdo hace 15, 20 años, incluso era mofa de la gente, ¿no? Objetivo de la burla de la gente. Mi abuelo escuchaba el pronóstico del CENAMI que decía, señor, mañana va a solear, y mi abuelo decía, no, hay que abrigarnos porque mañana llueve. CENAMI nos dice al revés, y obviamente por la naturaleza de instrumentos que se utilizaba. Hoy en día, la información que nos genera el CENAMI es casi al 100% o con un altísimo porcentaje de efectividad. ¿Qué hace el CENAMI? Opera, controla, organiza, mantiene la red nacional de más de 900 estaciones meteorológicas
e hidrológicas que cumplen las normas de la Organización Meteorológica Mundial. Entonces, para nosotros, si eso hace el CENAMI, dice, operar, controlar, ¿qué será una estación meteorológica? Una estación meteorológica, empiezo por esto que está en mayúsculas aquí, y dice, es un sitio de observación. Eso es una. Entonces, si es un sitio de observación, ¿qué es una estación meteorológica? Es un lugar donde vamos a permitirnos hacerle algunas observaciones a la atmósfera, ¿no? ¿Cómo está el comportamiento de la atmósfera? ¿Sí? Y a partir de esa observación, registraremos, anotaremos. Yo conozco de algunos colegas, hay una observación, hay una estación, un sitio de observación, hay una observación meteorológica en la universidad, ¿no? Hay que por función, por tarea, todos los días tienen que ir a registrar, a tomar datos de lo que registra cada uno de los instrumentos de observación, ¿no? Hoy en día eso ya se hace de manera automática. Por ejemplo, aquí, mire, y ya no se necesita de grandes instalaciones, ¿eh? Miren, acá, con dos aparatitos, uno por acá y el otro por acá, ya es suficiente hablar de un sitio de observación. Y les aseguro que este sitio de observación es un sitio de observación automática. Todos los datos que registran cada uno de estos pequeños instrumentos que están instalados acá, estoy seguro que automáticamente lo transmiten hacia un lugar de acopio de esos datos, ¿no? Es una instalación con instrumentos, hace referencia a eso que estamos hablando. Instrumentos. ¿Para qué? Para recoger. ¿Qué cosa recogemos? Datos de la atmósfera. Muchas de estas están vinculadas, gracias a Dios, por eso ahora esa información es más verídica, porque esa información está vinculada a los satélites, ¿sí? Entonces, una estación meteorológica, hoy, cuando da sus registros, cuando nos da a conocer el análisis de los resultados que observa, nos da mayor veracidad, ¿sí? Ahora Senami nos dice, ¿saben qué, señores? La siguiente semana van a haber lluvias torrenciales. Les aseguro que un altísimo porcentaje que las lluvias se van a realizar. Vuelvo a recalcar antes, ¿no? Estos sitios de observación, la gran mayoría estaban en los centros meteorológicos, estaban en el suelo, por decir así, ¿no? En la superficie terrestre, en el aeropuerto. Allá en el aeropuerto tenemos algunos aparatos, ¿no? Que nos permiten registrar el estado de la atmósfera. No sé si hayan visto por ahí en el aeropuerto unos postes enormes y en la cabeza de los postes colgando un gran bolsón como si fuera un cazamariposas, ¿no? Este es un instrumento que te permite registrar algo de la atmósfera. Encima de la torre de control hay unas cositas que andan dando vueltas y vueltas y vueltas como una pequeña mariposita. Ese es parte de un instrumento que le permite observar algunos datos que lo considera importante, por ejemplo, para la navegación aérea, ¿no es cierto? Esas son las estaciones meteorológicas. Vuelvo a recalcar, muchos de estos, gracias a la evolución de la tecnología, se han instalado, vinculado con satélites. Y para ellos se han establecido lo que son los satélites meteorológicos, aquellos aparatos artificiales que lo hemos acondicionado a grandes distancias de la superficie terrestre en nuestra atmósfera, que nos van a permitir, ¿no?, generar datos relacionados a nuestra atmósfera en términos comunes. A la información de estos satélites meteorológicos está adecuado, está instalado, está conectado nuestro CENAMI, por eso hoy que la información que nos da tiene mayor validez. Y dentro de estos satélites meteorológicos hay que establecer que hay dos principales tipos de satélites. Los geoestacionarios, como pueden ver en esta animación. Estos
satélites geoestacionarios han sido instalados a largas distancias de la superficie, incluso, ¿no? Dijimos, el ancho de nuestra atmósfera de 500 a 1000 kilómetros. ¿De cuánto estamos hablando? 38.000 kilómetros. Estos satélites están instalados 38 veces más allá de lo que es la amplitud de nuestra atmósfera. Y tienen una virtud, como están viendo en esta animación, ¿no? Giran a la misma velocidad de la rotación terrestre. Por eso, ante nuestros ojos, aparentemente parecen estar quietecitos, ¿sí? Y una característica de estos satélites geoestacionarios, fíjense, ¿no? He detenido la imagen para darnos cuenta. Hagan de cuenta que este es el satélite, ¿sí? ¿Qué pasa con este satélite? Este satélite está girando a la misma velocidad que la Tierra. Acá está la Tierra, ¿sí? A la misma velocidad. Por eso parece estático. Y como gira a la misma velocidad que la Tierra, su foco de atención es un solo lugar fijo, ¿no? Sus ojos están centrados en este lugar. Por consiguiente, dice, se necesitan mínimo, ¿no? 3 satélites geoestacionarios. Se necesitan 3 satélites geoestacionarios. Acá uno, acá otro, para tener un control casi, una observación casi total del planeta. Mientras uno observa esta parte, el otro observará esta parte, el otro esta parte, y este acá y este acá, ¿sí? Por consiguiente, dice, estos satélites capturan, registran imágenes de un lugar específico donde tienen centrado su atención, ¿no? Como estamos viendo en este grafiquito pequeñito también hemos intentado, este satélite está girando a la misma velocidad de la Tierra. Por consiguiente, podemos decir que este sector es su foco de atención. Ahí está captado. Y como está a grande distancia, ¿no? 3 objetos de esto, suficiente para tener la visión general de todo el planeta. Así como hay geoestacionarios, también hay satélites polares, que estos obviamente son la gran mayoría. Estos son más conocidos como los satélites LEO, están ubicados dentro de nuestra atmósfera, ¿sí? Y estos desarrollan órbitas polares, ¿no? Aquí dice, existen aproximadamente 24 satélites desarrollando este movimiento en torno a los polos y registrando permanentemente, ¿no? Permanentemente la Tierra, van barriendo, como por ejemplo, acácito creo que tengo una imagen muy bonita que registra eso. Ahí está, fíjense, ¿ve? Mire, ¿qué está haciendo acá el satélite? En sus órbitas polares, se va captando la información, va barriendo así todo el planeta. Y son 24 de estas que interactúan, intercambian la información para tenernos al día sobre la realidad de nuestra atmósfera. Claro que esto también se ha aprovechado para lo que hoy llamamos el famoso GPS. Imagínate a qué velocidad discurre esta información, que por ejemplo con tu celular usas el Google Maps, puedes ubicar en tiempo real cualquier lugar del planeta, gracias al análisis de estos 2 tipos de satélites. Por eso es que la información que nos proporciona el CENAMI y cualquier entidad relacionada al análisis de datos relacionados a la atmósfera en el Perú y en el mundo, hoy nos dan mayor confiabilidad. Hoy entras a tu aplicativo del celular, quieres ver el clima, para eso tienes cantidad de aplicativos, y te van a dar con una precisión casi exacta las condiciones y características climáticas del lugar que tú quieras conocer. Bien, ahí nos quedaremos, jóvenes. Mañana continuaremos este viaje extraordinario. El tiempo está a punto de coronar y llegar a su fin establecido para el curso de geografía el día de hoy. Jovencitos, como les digo siempre, muchas gracias, que tengan bonito día
y sigamos en las sendas de aquellos que dicen hay que luchar hasta